Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estoy acá al costado yo, Lucas Barrios, coordinador de la Secretaría, y está con nosotros Agustín Guillerón, que es el secretario de Extensión, Reinaldo Baridón y Daniel Amarillo, y Claudia Schelling, que son parte de la Secretaría de Extensión y estuvieron también trabajando en lo que es la Comisión de PET. Está Alexandra Godoy, que ella representa a la Secretaría Académica en Pedagogía Universitaria, y Romina, de Bienestar Estudiantil, también nos está acompañando. Bueno, ¿qué? Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles por estar hoy en la reunión. Ahí se están sumando algunas personas más. Bueno, agradecerles en primer lugar que se hayan sumado a la reunión. Nos parecía que era importante antes de dar inicio tener un encuentro con la gente que ha presentado los proyectos, las propuestas. Algo así hicimos en algún momento con los PECAT, que nos parecía que no quedara solamente en un trámite administrativo, en un acta, sino que pudiéramos reunirnos un ratito para poder conversar. Era importante también agradecerles porque a pesar de que es una normativa nueva, nosotros sabemos también que hay muchos equipos que vienen de extensión desde hace mucho tiempo, y que en todo caso esto lo que significaba era poder darle un encuadre a esos proyectos, pero que en definitiva la facultad tiene práctica extensionista desde hace mucho tiempo. Entonces en ese sentido, eso refleja también el trabajo que se ha venido haciendo de poder también repensar a la extensión como verdaderamente lo tiene que ser, digamos, con proyectos que tengan que ver con la comunidad, un trabajo que también se ha venido tratando de mejorar en los últimos años. Y bueno, la cantidad de proyectos que se presentaron refleja de alguna manera eso. Contarles que hubo 26 proyectos que fueron 26 presentados, 25 que fueron tramitados en la primera instancia, lo cual marca, digamos, una cantidad importante de propuestas, que había algún temor respecto a si se iban a presentar o no se iban a presentar propuestas. Hubo 25 propuestas, que es algo que nos pone muy, muy contentos y tiene que ver también con, como dije, con un trabajo previo, pero que bueno, lo importante es que los equipos han respondido a la propuesta, a esta nueva propuesta, y se han podido elaborar sus proyectos, que nos parece que no es algo menor, y lo queríamos resaltar y agradecerles. Estamos, la verdad, muy, muy contentos con que hayan podido avanzar y presentar las propuestas. Creo que las prácticas educativas territoriales va a generar un cambio muy importante a nivel de la institución político, académico, institucional. Creo que va a ser un cambio muy importante. Y bueno, agradecerles porque son equipos con los que hemos venido también trabajando hace un montón de tiempo, de un montón de caras con las que hemos estado trabajando en estos años. Así que bueno, también quiero resaltar también esto que es muy, muy importante, el tema de que ha habido muchas propuestas de las sedes, ¿no? También Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación. Bueno, me parece que es importante también esto, ¿no? Que no ha quedado solo como una cuestión de la sede Paraná, sino también de las otras sedes. Rescatar también eso, que también hemos podido, se han podido recibir propuestas de las distintas sedes, o algo también fundamental. Así que bueno, un poco la idea de la reunión de hoy era poder conversar un poco, también escucharlos si había alguna cuestión que quisieran plantear, dudas o algunas inquietudes. Un poco era conocernos un poco algunas de las propuestas y demás, que también eso es algo que me parece importante, que se pudieran conocer las propuestas que tenemos. Pero bueno, sobre todo estar a la escucha, digamos, de las inquietudes y demás, que bueno, ahora viene la parte, digamos, de lo que sería la implementación. Estamos trabajando ahora para que en breve ya se suban al archivo guaraní las propuestas, donde los estudiantes se van a poder inscribir a través del sistema. Así que bueno, también estamos
en ese proceso también de recibir las consultas de los estudiantes que se encuentran bastante movilizados, también preguntando y consultando, así que estamos también con esa tarea. Así que bueno, no sé qué decir algo más. No, bueno, esto del sistema, hoy estuvimos terminando de cerrar cosas con alumnado, faltaban algunos datos, pero bueno, eso ya entre hoy y mañana seguramente se van a habilitar en el sistema guaraní para que se puedan anotar. Ustedes, si ya pudieron acceder al micrositio, ya está habilitado, está habilitado hace un tiempo, pero ahora aparece ya la planilla de los proyectos que estén aprobados, de los 25 proyectos, con un breve resumen de las actividades, el cupo, las sedes y demás, los docentes a cargo. Eso ya lo pueden ver, los estudiantes también. Y bueno, como decía Agustín, la idea es que poder escuchar hoy un poco cómo ha sido su experiencia en este armar el proyecto, que se puedan presentar para que el resto también vaya conociendo hacia dónde está pensando la facultad, sus PET, y después, bueno, comentar algunas cuestiones en relación a lo que va a ser el monitoreo de esa práctica territorial y el acompañamiento, más que monitoreo, desde la facultad, que bueno, que va a implicar esta comisión, que fue la que evaluó que somos, bueno, extensión académica y bienestar estudiantil. Así que no sé si alguien más quiere. Si no. Sí, decir esto también que la comisión va a estar, a ver, como también dijimos en las reuniones que tuvimos, la idea es también que con estas experiencias que vayamos transitando, podamos ir mejorando los aspectos que por ahí quedan cuando uno inicia una nueva reglamentación, entiendan que por ahí es una experiencia nueva que tenemos que también ir mejorándola y que obviamente estamos dispuestos a escuchar cualquier también sugerencia o demás que nos sirva para poder también seguir mejorándola, pero bueno, estamos en camino, estamos iniciando y muy contentos ya de vuelta agradecerles por haber presentado las propuestas, que es algo muy importante para la facultad y muy importante para los estudiantes, para que tengan sus experiencias. Me parece que la riqueza que da este vínculo con los problemas y con las realidades sociales son fundamentales para formar profesionales comprometidos con las realidades sociales. Así que bueno, darles la palabra y cualquier consulta, duda, inquietud, comentario, lo escuchamos y las escuchamos. Adelante, Marina. Marina. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marina Mattioli, el proyecto es junto a Julia Pascal de la sede de Concepción del Uruguay. Lo que presentamos es sobre envejecimiento en primera persona. La idea es trabajar con relación al taller para adultos mayores de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Entonces, las dudas que más teníamos al armar el proyecto y al prepararlo es cómo va a ser la instancia de implementación en cuanto a los estudiantes que se anotan, pueden o no ser de nuestras materias, entonces cómo va a ser la preparación para luego la instancia de ir a los talleres. Nosotros trabajamos envejecimiento, trabajamos etnografía, trabajamos narrativas, entonces esa sería la vertiente más teórica de ir armando el contenido para luego ir a esos talleres. Entonces, un poco la duda era cómo se iba a articular el armado de esas instancias si no pertenecen en este momento a nuestras clases. La materia mía, por ejemplo, está en primer año, tal vez anote a alguien que esté más bien terminando. Yo doy clases para T, entonces tal vez está en segundo, en tercero. Si eso se va a poder manejar virtualmente, si es como una situación en base un poco a lo que estaban diciendo recién, que es una primera instancia de acercarse a formatos de trabajo nuevos, en nuestro caso es la primera vez que presentamos. Entonces, un poco consultar eso, cómo podemos hacer, llevar adelante esas primeras aproximaciones a la teoría para después sí poder ir al territorio con un fondo teórico común y con un armado de una guía de pautas, una guía para trabajar en el taller, coordinada y consensuada con los estudiantes. Bueno, gracias Marina por la pregunta. Bueno, eso, digamos, queda a la libertad de los equipos, digamos, la manera, la forma, virtual, presencial.
Eso es una decisión que van a tomar el equipo del proyecto. En eso tienen la libertad para poder armarla. Esta cuestión que mencionás es interesante porque pueden ser también que sean estudiantes no solo de otros años, sino de otras carreras, ¿no? Incluso. Entonces me parece que ahí también hay algo para poder ir procesando mientras se va llevando adelante, pero esas decisiones las tienen que pensar en los equipos, bueno, en función de lo que los equipos consideren que sería lo más pertinente, entendiendo esta realidad que pueden ser estudiantes o de otros años o de otras carreras incluso. Claro, o va a haber estudiantes que cursaron, otros que no, entonces tal vez hay algunos que ya tienen cierto conocimiento de nuestras materias que no van a necesitar repetir, entonces como un poco estábamos pensando un armado virtual en alguna de las aulas de las dos materias, tener como un módulo aparte para las PET o armar algo así, donde podamos ir haciendo toda esa organización previa o alguna clase, algún acercamiento así por Meet o por Moodle, y después sí coordinar para ir al territorio a esos talleres. Sí, esa información también cuando se terminen de hacer las inscripciones, ustedes van a poder acceder al listado de los estudiantes que se inscribieron en sus PET. Así que ahí tendrían, digamos, la información de quiénes son los que se inscribieron, y después de eso definirán de qué manera dan inicio efectiva a la práctica territorial. Bien, gracias. Mónica. Mónica. Bueno, hola a todos y bueno, yo les quería compartir a todo el grupo aquí presente que bueno, yo presenté el proyecto Juventudes y Territorios, Estrategias de Acompañamiento y Cuidado, que de alguna manera, digamos, me ayudó a pensar algunas formas nuevas de contactar no solamente con las escuelas del grupo del seminario de la práctica docente 1 que está a mi cargo, sino también maneras de llevar a la práctica cosas que suceden respecto de acompañamientos que se vienen dando de parte de los practicantes que están en las escuelas y también en los territorios de los barrios donde han trabajado. Entonces, realmente es como seguir en una línea que se viene dando, articulado con el centro de salud, con instituciones de distintos niveles, con la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario y demás. Pero bueno, no me quiero extender porque realmente a mí me sirvió mucho lo que dijo la compañera anterior, porque los destinatarios de este proyecto que coloqué en su momento cuando lo presenté al proyecto son los alumnos del Seminario 1. Pero claro, a mí también me entra la duda de si se van a anotar otros estudiantes. Creo que el proyecto, digamos, sería viable también, pero bueno, quería conversar un poco esto con ustedes, qué opinión tienen respecto de si se anotaran otros estudiantes. Eso era lo que quería consultarles. Bueno, gracias Mónica, colega y de la carrera. Bueno, respecto a eso, me parece que hay algo interesante ahí porque son experiencias nuevas, entonces en ese punto hay cosas que se van a ir dando, como decimos, sobre la marcha, pero en ese sentido nosotros vamos a estar acompañando esos procesos, no se sientan solos, sino que para eso también va a estar la comisión y los equipos de la secretaría, los equipos técnicos van a estar acompañando esos procesos, así que cualquier cuestión que suceda respecto a eso, las vamos a ir tomando, la vamos a ir analizando y veremos las alternativas que podamos tomar, porque bueno, es algo que también va a ir tomando forma a medida que empiecen a suceder, digamos, ¿no? Esto de que se incorporen otros estudiantes o otros de otras carreras o de otros años, incluso que no estén cursando, me parece que va a ser algo que va a traer como nuevas cosas que se van a tener que también pensar, que se van a también tener que analizar, pero que bueno, que tiene que ver sobre todo con la perspectiva que tiene la extensión crítica y de cómo pensamos, cómo la facultad piensa la extensión universitaria, que tiene que ver con construir los problemas
de distintas miradas, por eso esta idea de que se puedan, que no se piensen como prácticas profesionales, sino como prácticas comunitarias extensionistas que tengan que ver con la construcción de un problema, que se hace también con los actores, no solamente como facultad o como cátedra aislada, sino que se va a ir construyendo también con los actores comunitarios. Entonces, en ese sentido, con la tranquilidad que cualquier duda o cualquier cuestión que quede dando vuelta ahí, lo podamos ir pensando. ¿Mm? Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver porque, bueno, abrí el micrositio y en nuestro PET habla de que están los 3 momentos, pero no especifica los tiempos. Y estuve viendo los otros, algunos dicen de tal mes a tal mes, algunos tienen, de acuerdo a las características que tienen, hasta fechas específicas. No sé, nosotros habíamos pensado como que cada momento llevara el tiempo que tuviera que llevar, que necesitara el estudiante. Esto parte de una experiencia que desde que me hice cargo de la Cátedra de Historia del Teatro Latinoamericano 2, estamos viendo de cómo se ve todo aquello que estudiamos, cómo se ve en la región nuestra, en el sur entrerriano. Y el año pasado, por ejemplo, una de las estudiantes, haciendo esto, tardó como 3 meses para lograr juntarse con los documentos que necesitaba para aportar al texto que iba a escribir. Entonces es como que por ahí no ponemos tiempos porque nos podemos encontrar con esto, con dificultades para acceder a la documentación. No sé qué es lo que por ahí sería necesario poner en cuanto a tiempos. Estoy buscando el proyecto para acordarme cómo lo habían planteado ustedes. Yo puedo ir diciendo... Las prácticas escénicas en el sudeste entrerriano, sudeste porque es el campo al que accedemos con los estudiantes, que vienen no solo locales, sino Gualeguay, Concepción, Tala, por ahí, Colón. Entonces pusimos el territorio de los estudiantes con los que tenemos. Y ver cómo cómo es, por ejemplo, estudiamos teatro independiente. Bueno, ¿cómo se ve el teatro independiente acá? ¿Qué características tiene especiales? Vemos teatro militante, bueno, ¿cómo se vio o cómo se ve el teatro militante en nuestra zona? Por eso hay veces también, bueno, sobre todo, el teatro independiente de esta zona, por lo menos, tiene una característica muy especial. Son muy egoístas y egocéntricos e ególatras. Entonces, muchas veces se nos dificulta acceder a la información porque es como que tienen miedo de qué es lo que va a pasar con esa información. Y obviamente la intención nuestra es sistematizar esa información y difundirla, porque de repente todo el mundo sabe lo que pasa en teatro a nivel nacional, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa obviamente en teatro, los teatros centrales como en Buenos Aires, pero a veces la gente desconoce qué es lo que ocurre no solo en la localidad propia, sino en la localidad de al lado. Que está a 20 minutos, podés ir y ver teatro en La Roque, por ejemplo. Sí, estamos acá conversando un poco en función a tu pregunta. En realidad el tiempo, digamos, es importante porque nosotros tenemos que poner una cantidad de horas, pero después eso también lo va a definir cada proyecto, digamos. O sea, no es que eso implique... Sí, la cantidad de horas, la carga horaria está puesta. Lo que no está puesto es cuánto va a llevar cada momento. Es que no, esto lo podés especificar, digamos, vos también, esto que estás diciendo, digamos, Okay. lo podés plantear vos, incluso cuando vos organices también el encuentro con los estudiantes, también ahí también poder comentar esto. De todos modos, también se puede poner en la descripción esto que vos estás diciendo. Fíjate que justamente por ahí poníamos del tema de la descripción, esto puedo decir que por ahí no está, y que había otro que lo tenían más específico, o más concreto. En el caso particular de ustedes, lo pueden plantear así, como lo están diciendo, ¿no? Que los momentos, el tiempo de los momentos va a depender, digamos, de cómo se va desarrollando las actividades y el proyecto mismo. Bien. Gracias. ¿No? Gracias a vos.
Bueno, ¿cómo están? Aprovecho a saludar. Mariela de Gualeguaychú, ¿cómo va? Bueno, celebrar esto porque Gualeguaychú, que tenemos solamente ahora la carrera del profesorado de teatro, se presentaron 5 prácticas educativas territoriales y ahora en mayo estamos preparando para la otra inscripción. Pero decirles que fuimos a lo que ya teníamos experiencia, ya no nos quisimos complicar con inventar nada nuevo, era todo piloto, como decís vos, Agustín, iremos sobre la marcha ajustando. Se nos mezcló un montón, PECAT con PET, diferenciar uno de otro, a qué le damos reconocimiento institucional y qué podría ser un PET, un PECAT, bueno, pero despejando un poco fuimos a lo conocido, digo, si esto sirve, ¿no? Como para tranquilidad. Vimos qué experiencias de PECAT o proyectos institucionales fueron el año pasado, que los dimos con éxito, y bueno, y Renata, la coordinadora de carrera, muy atinada también, nos fue como orientando y proponiendo, vamos con esto, y bueno, así surgieron las 5 prácticas, que bueno, por lo menos hay una oferta muy linda para el alumnado. Así que nada. No sé, ahí está Renata, está Ignacio Journet, está Graciela Velázquez, que está con Raúl en una PET, y Mirá, hay otra de la cátedra informática educativa. Vos decís eso y nosotros cuando recibimos uno de los proyectos de Gualeguaychú fue uno de los que llevamos como ejemplo cuando fuimos a la reunión Sí, con los docentes, porque en realidad nos parece que eran proyectos que eran, digamos, que tenían todos los elementos para hacer una PET. tal cual. Entonces, me parece, como dije, tal vez este trabajo previo que se ha hecho de pensar los proyectos de extensión con esa forma y demás, ya de alguna manera anticipada por ahí. Hay que reconocer que la gente de teatro tiene como cierta facilidad para poder pensar sus prácticas en ese campo, pero bueno, al contrario, a nosotros nos parece que si bien seguramente ha generado alguna complicación respecto a los formatos, digamos, hay proyectos ahí muy interesantes que se presentan con todos los elementos para hacer una práctica educativa territorial. Bueno, nos pone contentos que vengan de la sede también de Concepción, de Gualeguaychú, perdón. Así Está que bueno, bien. Sí, de tenemos todos mucha experiencia en eso, en la extensión, y entender que la tarea del aula no termina en el aula. Si uno la piensa, como dijeron en la capacitación, si vos ya pensás tu cátedra en conexión con la comunidad, ni siquiera te genera un esfuerzo particular, al contrario, se retroalimenta desde otros lugares y es más enriquecedor. Nosotros lo entendemos así. Sí, de todos modos también vamos a acompañar, hay que ver cómo se van desarrollando después las prácticas, y me parece que de eso se trata luego, ¿no? Como acompañar y también que vayamos repensando a partir de cada experiencia lo que nos pueda ayudar a mejorar, digamos, incluso la propia reglamentación, y hay cosas que la vamos a ir ajustando a medida que vayan sucediendo las experiencias. Pero bueno, vamos a estar atentos a eso, para eso está la comisión, para eso están los equipos de extensión, para poder acompañar. Había una pregunta ahí de Silvina, o un comentario, mejor dicho. Si vos querés, Silvina, ¿querés contarme un poco mejor? A ver. Sí, no, hola, buenas tardes. No, por ahí consultarte si nosotros tenemos, digamos, dentro del PET, que tenemos 2 PET, digamos, participamos, una serie de actividades, ¿no es cierto? Y el tema por ahí, hacia el interior del grupo, se debatía que cuánto de todo ese cúmulo de horarios que nosotros tenemos de actividades son las que nosotros disponemos, cómo se evalúa para disponer la acreditación para las estudiantes, y si fuera que es necesario hacerlo este año ya para lo que es el plan de estudio, ¿no? Digo esto porque ellas tenían que tener, habíamos hablado de que tenían que tener un mínimo de cursado de PET, de prácticas territoriales, para lograr el egreso en el plan de estudio. No sé si soy clara, porque por ahí me enredo, disculpa.
aprovechar que ahí se le agrega que 6 estudiantes de distintas carreras pueden requerir diferentes cantidades de horas de acreditación. Silvina, sí, el tema es así. En el proyecto, cuando uno establece los momentos, establece también la cantidad de tiempo por momento que más o menos considera que va a llevar. Por ejemplo, si pensamos en que se requiere cierto saber previo a la salida a territorio, se pueden pensar 2 clases de 2 horas cada una, entonces son 4 horas para sensibilización. Eso es una actividad, ¿no? Lo que se acredita en el guaraní es el total de las horas que lleven los 3 momentos, sea la sensibilización, sea la salida a territorio y sea la última que era la de sistematización de información o esta vuelta que se devuelve, se hace de la experiencia. Pero eso lo establece cada docente en el equipo, o cada equipo, mejor dicho, durante el armado del proyecto. Que también, eso agrego que por ahí tal vez ustedes pensaron previamente una X cantidad de horas y después se encuentra que con el desarrollo del proyecto sean más horas. Entonces, eso también, digamos, uno pone una cierta cantidad de horas que hay que ver cómo eso se va desarrollando después en la práctica misma, ¿no? Puede ser que tal vez uno pueda reelaborar eso y plantear, digamos, más horas, ¿no? Que pensemos que también cuando hablamos de mínimo, es el mínimo según el nivel o el tipo de formación. En la normativa dice que las tecnicaturas son 15 horas de mínimo, que se pueden hacer en toda la carrera, eso también, ese mínimo es toda la carrera. Los profesorados de 4 años son 20 y los licenciaturas o de 5 años son 25. Insisto, esto se puede hacer en tramos, digamos. Las PET están pensadas, las propuestas, todas las que se presentaron están propuestas en general en los 3 momentos y ya acreditarían la totalidad. O sea, hacer una PET se implicaría cumplir toda la totalidad que más o menos establece la normativa. Sí, no, claro, lo que pasa, la consulta nuestra era porque nosotros hacemos como este espacio de sensibilización, ¿no es cierto? Ajá. Y después para el espacio, para el momento de territorio, como que damos diferentes opciones. Entonces puede haber algunas estudiantes que participen de varias opciones y algunas que solamente participen de una opción. Y después una sistematización en la que deben trabajar todas. Por eso era mi consulta y porque también se presenta así en los diferentes, en los 2 prácticas territoriales que participo, ¿no? Porque damos diferentes opciones, porque a veces también esto le permite a la chica ir diversificando el interés, ¿no? Como el nuestro, por ejemplo, es de juego, habrá algunas que hacen juego más con contenido, que están participando, son chicas que están en el plan de estudio más adelantado, otros harán otro tipo de juego porque todavía están, otros harán escenarios lúdicos porque están aún más adelantados, entonces pensamos en esas opciones de dar diferentes espacios. Por eso era mi pregunta. Gracias igual, a Clara. Sí, eso en todo caso también cuando uno elabore los informes de evaluación, también ahí uno puede aclarar esas cuestiones, digamos que tranquilamente se pueden contemplar. Solamente a la instancia después de la evaluación. Eso también ahí lo pueden poner en el informe. De todos modos, por eso uno contempla ahí una X cantidad que en todo caso se puede ir como eso, entiendo, pues se pueda ir también especificando en el informe, ¿no? Que uno hace. Sí, la verdad que era difícil explicarlo cuando nosotros enviamos el proyecto, porque eso también va a ir viendo a partir de quiénes se inscriben. Entonces no podemos anticipar estas cuestiones. Precisamente la práctica territorial que es tan situada necesita de ir reacondicionándose. Por eso va esta pregunta. Eso se va a contemplar también a la hora de, digamos, de analizar los datos y se va a entender, se supone que son cosas que tienen que ver con la misma lógica, ¿no? Es decir, de la práctica. Entonces esas cosas se van a contemplar, se van a tomar en cuenta porque, como vos decís, hay cosas que no sabemos hasta que no se desarrollen cómo se van a ir dando. Pero sí, con tranquilidad con eso. Aparte la heterogeneidad del destinatario también hace que uno tenga que ser flexible en eso, digamos, porque
porque, digamos, va a haber, si llega a haber, digamos, en los proyectos estudiantes, digamos, de distintas carreras, con distintos niveles de formación o de preparación para desarrollar esa PET, está bueno pensarlo así de manera flexible, digamos, bueno, ¿qué cantidad de horas implicaría esta actividad? ¿Qué cantidad de horas acreditaría con esta otra? Y tener siempre que ese sea el criterio, digamos, la flexibilidad para que el estudiante transite lo mejor posible, digamos. Claudia, ¿querías decir algo? Hola a todos. Sí, yo quería hacer una aclaración con respecto al planteo que hizo Marina y Mónica, me parece, vinculado a los destinatarios, quiénes serían los estudiantes inscritos. Cuando ustedes presentaron el formulario de presentación de las PET, hay un ítem que dice destinatarios, en donde ustedes sugieren bueno, cuál es el perfil del estudiante que ustedes van a recibir. Entonces, ahí, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es para todos, la oferta de una determinada práctica educativa no se va a hacer para todos los estudiantes, ni para todas las carreras, sino para aquellos, y en ese sentido hay un filtro ahí en el SIU, va a especificar, bueno, la PET de responsable Mónica está destinada a los estudiantes de primer año de la carrera de tal carrera y de determinadas cátedras donde ustedes allí consignan las cátedras afines o que ustedes creen que los estudiantes pueden estar interesados. ¿Me explico? Es decir, no van a recibir cualquier estudiante ustedes, sino aquellos que ustedes especificaron en relación a la práctica educativa que ustedes van a desarrollar. Claro, esto que dice Claudia es como estaba pensado, cómo funciona el sistema guaraní. Entonces, en función de las sugerencias que ustedes hicieron, en el guaraní se le van a habilitar esas PET a esas cátedras, digamos. O a esas carreras. Se aplica un filtro desde el sistema y a partir de ahí se pueden inscribir. Eso era algo que, bueno, también fuimos viendo ahora en esta implementación, digamos. Estaba Bernardita, después Sofía. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Un gusto, la verdad, estar ya en esta instancia. El año pasado, cuando hablábamos de las PET, parecía que quedaba un montón y ya estamos encima y ya están los chicos, chicas, chiques inscribiéndose. En primer lugar, eso, por ahí retomando las preguntas que hacían las compañeras, compañeros, una de las dudas que me entró, nosotros pusimos 2 prácticas educativas territoriales, una de prevención de salud mental y prevención del suicidio, otra de envejecimiento saludable y activo desde la perspectiva de derechos humanos. Por un lado las presentamos como institucionales, pero también estamos con la ligación a las cátedras de derechos humanos, que las tenemos, las 5 carreras que tenemos en la sede, ¿sí? Y también pensábamos presentar una que no salió en conjunto con las otras sedes, que era sobre cultura, arte y cultura del río Uruguay, que estaba más pensado a las artísticas y a los destinatarios de música. De todos modos, pusimos como destinatarios, destinatarias, a todos, todas estudiantes de la sede, porque desde derechos humanos son temas que nos atraviesan y también porque hay una compositiva heterogénea que presenta, ¿no es cierto?, interés por estas temáticas. Lo que a mí por ahí se me apareció como duda, ahora que se están inscribiendo y demás, porque empecé a agitar que se inscriban, es en caso que, por ejemplo, para el segundo cuatrimestre logremos presentar esta PET que nos quedó pendiente de arte y cultura del río Uruguay. Y hay estudiantes de música que se han inscrito, ¿no es cierto?, en las PET de, suponte, envejecimiento activo y saludable, que ya han participado del PECAT el año pasado, por ejemplo. Y resulta que se entusiasman más con la arte y cultura del río Uruguay. Y ya hicieron la instancia de sensibilización y tal vez alguna de territorio.
¿qué pasa? ¿Pueden abandonar y tomar otra PET que les interesa más con la oferta que surge? No pudieron porque tuvieron que dejar, porque no pudieron proseguir, y resulta que el año que viene no la presentamos, ¿no es cierto?, como opción y se les queda trunca. Esas cuestiones me gustaría por ahí tener hipótesis de resolución para ver también cómo orientamos al estudiantado a trabajar, ¿no es cierto? O sea, aquí somos una sede donde tenemos un seguimiento bastante personalizado por los estudiantes, las estudiantes, entonces conocemos también las problemáticas que suelen aparecer, ¿no? Bernardita, ¿cómo andás? Sí, la verdad que en relación a tu pregunta, la última, cuando se inscriben en una PET, deben hacer esa PET. Sobre todo porque se piensa la PET justamente como un proceso complejo y continuo de esos 3 momentos. Si bien la normativa establecía que se podían presentar como PET por momento 1, 2 o 3, lo cierto es que las propuestas, cuando se presentaron, en lo concreto, todas incluían los 3 momentos. Entonces, la idea, administrativamente también sería muy complejo que hagan la sensibilización en una y después hagan la práctica en territorio en otra. Entonces, se tendrán que inscribir en una y hacerla, o, bueno, no hacerla, en todo caso. También o sea, un tema por para el ejemplo, sistema. se les queda trunca una y tienen que completar en otra PET los 3 momentos y la cantidad horaria, o una vez que eligen una ya no pueden. Si eligen una PET, por ejemplo, la inician y no la concluyen, quiere decir que es una PET no acreditada, es decir, van a tener que hacer otra PET y hacer todo el proceso de nuevo. Ahí está, bien. Porque es como cuando dejás una materia, digamos, dejaste la materia y no la regularizaste, acá sería exactamente lo mismo. O sea, sería esa lógica, digamos. Sí, y además que no, la idea no es que, digamos, que esto se tome como una cuestión de acreditación, digamos, solo de acreditar, bueno, tengo que acreditar esta etapa, solo como una cuestión obligatoria, sino que los estudiantes que transiten por esos proyectos se piensen en un proceso. Me parece que ese también es el cambio que tenemos que generar, de que los estudiantes no hagan esas prácticas por obligación, sino que lo hagan pensando en que están siendo parte de un proceso de proyectos, digamos, que presentan las cátedras, y que se sientan parte de ese proceso, digamos. Si la cosa se torna, bueno, me anoto en un proyecto acá para tener esta etapa, y en otro para tener otra, se termina convirtiendo en algo que no nos permite también hacer procesos, digamos, en los lugares donde vamos a iniciar esas prácticas. Se supone que estas cosas deberían consolidar, esos proyectos se deberían consolidar también en el tiempo, porque una de las cosas que hablábamos tenía que ver con eso, que esos proyectos se consoliden en el tiempo por lo que implica el vínculo con la comunidad y con las instituciones, y que en todo caso los estudiantes son los que van a ir sosteniendo eso a medida que van pasando, ¿no? Digamos, una primera etapa, digamos, también la van a hacer otros nuevos que después van a venir, entonces en ese sentido vamos a poder prolongar más tiempo las intervenciones en el campo comunitario, ¿no? Y que no quede en una cosa que vamos un año y después nos desaparecemos, sino que podamos... Era una hipótesis totalmente, de hecho estas actividades las venimos haciendo hace varios años, pero era una hipótesis que quería plantear en relación a que hoy no tienen demasiadas ofertas, sí, pero podrían surgir otras a futuro, y entonces muchas veces hay intereses que van variando, depende de también la permanencia, la motivación y las circunstancias que tienen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y también por la cantidad que son hoy en día, ¿sí? Tuvimos un ingreso superlativo este año, entonces es probable, ¿no es cierto?, de que, nada, tal como la habíamos pensado, también vaya sufriendo sus vicisitudes, ¿no es cierto?, en la medida que se implementen, aparezcan ofertas y hayan las idas y vueltas que también las condiciones edilicias y la relación también con las instituciones se vaya también transformando, ¿no? Así que sí, yo lo había entendido con ese ideal que decís,
Agustín, pero también se me presentaron las dudas frente a la contingencia, ¿no? Sí, está bueno lo que decís, Bernadetta, porque en realidad en todo caso también hay lo que hay que transmitir, que los estudiantes van a tener todo el trayecto, digamos, su carrera para poder cumplimentar eso, no va a ser solamente en este primer cuatrimestre o en un año, sino que tienen tiempo pero sí, es verdad que también puede aparecer eso, que la misma, al por ahí no cerrar, digamos, algún proyecto para alguien, bueno, pueden optar en el trayecto para probar otras experiencias. Eso un poco se trata. Incluso en este ejemplo que das, de proyectos que capaz que no se pueden concretar o que se quieren hacer y no se pueden hacer, ellos tranquilamente pueden proponer el año próximo, por ejemplo, en la próxima presentación, que un proyecto que capaz que se inició y ellos no pudieron ser parte, se retome, digamos. Además, con esta lógica que veníamos diciendo, de que la idea es que la facultad se instale en el territorio y empiece a trabajar, es que esa acción se vuelva a hacer continuamente, por más que los estudiantes se renueven, digamos. Es un poco la línea y el objetivo de armar esta política de PET, digamos. Sofía, ahora paso el link del proyecto. Sofía Sosa. Hola, buenas tardes. Nosotros formo parte de un proyecto que presentamos este año, que como a muchos compañeros es un proyecto que venimos haciendo hace varios años, desde el trayecto de investigación de inicial, primaria, especial y las rurales, de la sede, bueno, Paraná, más que nada, Alberdi y Almafuerte, perdón. Y nuestras consultas, más que nada, si bien nosotros lo presentamos desde este lugar, pero lo habíamos presentado en forma general, abierto a todos aquellos estudiantes que quieran participar. Y en función a eso, también nos gustaría, y por ahí va la consulta, de armar un sitio en Moodle como espacio para, por un lado, repositorio de la bibliografía, espacio de comunicación y demás, y mandamos un correo al equipo de educación a distancia, perdón. Pero el enlace que nos figura, la dirección que nos figura en Moodle, pero nos rebotó. Entonces queríamos preguntar si hay alguna otra forma de comunicación y demás para poder hacer un sitio ahí. Esa era una de las consultas que teníamos. Y otra de las consultas era porque, bueno, dentro del proyecto que estamos pensando y con distintas organizaciones en territorio, tanto a nivel provincial, a nivel local, nosotros nos recuperamos una de las líneas que tiene que ver con pensar a los derechos y a la universidad en la formación docente, y ahí pensar a la naturaleza como sujetos de derecho y qué pensamos en relación a eso y qué nos preguntamos en relación a eso. Y una de las personas que se sumaran a la propuesta y que nos gustaría, que de hecho va a estar formando parte, si va todo en camino, es Enrique Viale. Pero acá viene la consulta, para poder traerlo necesitamos financiamiento. Entonces nosotros lo que se nos había ocurrido era hacer una rifa y queríamos preguntarle si la vía, el camino para solicitar alguna autorización o cómo deberíamos hacer en ese sentido. Un poco eran esas las consultas que teníamos. No sé, creo que está Lili por ahí, ahora no te veo, se me cortó las ventanitas, pero un poco eran esas las consultas que teníamos. Bueno, con respecto a lo del Moodle, no, yo creo que no habría problema, hay que coordinarlo con la gente de educación a distancia, hay que ver, digamos, cuál es la situación de las aulas y demás, pero en principio no creo que haya problema, lo tenemos que chequear en todo caso con la gente de educación a distancia. Y respecto a lo de los recursos, todo lo que tenga que ver con sostener los proyectos y todos los canales
la facultad que colaboren con eso, digamos, en principio tendrían que estar disponibles. En todo caso, esas cosas las tendríamos que charlar con el decano también para poder conversar con él respecto a esto. Y por otro lado también, bueno, en todo caso también puede ser a través de la cooperadora también. Bueno, hay que afinar esos canales, digamos, para poder autogestionarnos esas actividades, porque bueno, sabrán que hay muy poco presupuesto para poder sostener, no hay directamente, pero siempre nos las ingeniamos y creo que las cátedras siempre han sido muy creativas para poder autogestionarse, así que todo lo que la facultad, entiendo eso, creo que Daniel también lo va a apoyar, todas las actividades que tengan que ver con autogestionar los proyectos, van a estar a disposición, así que en ese sentido, lo pensaremos en todo caso con la Secretaría, encontraremos la mejor manera para poder llevarlo adelante. Bueno, en todo caso, Sofía, vemos esto de educación a distancia, que era un poco, creo, lo que más apremia, y bueno, nos estamos comunicando. Quien está ahí como responsable, si no me equivoco, de esos dos proyectos es Fernanda Zabarelli. En todo caso, lo vamos hablando con Fernanda también. Del proyecto de las prácticas territoriales, ahí me quedó la duda, o del equipo a distancia. No, de la PET, ¿está Fernanda o no? No, perdón, ese proyecto es nuestro. Liliana. Acá estoy yo. Hola. Es de las cátedras de investigación educativa. Es la madre tierra como sujeto, justicia social, ambiental y cognitiva. Y bueno, el planteo de Sofía, perdón que irrumpí así, pero el planteo de Sofía venía porque, bueno, no queríamos hacer una búsqueda de recursos materiales clandestina sin informar que de alguna manera necesitamos algunos recursos para traer a nuestro invitado estrella. Hola, buenas tardes. Estoy acá en medio de hacer tareas infantiles, por eso no pongo la cámara. Soy Fernanda y bueno, quizás los proyectos también en algún punto se entrelazan con el de las chicas de investigación, ¿sí? Porque nosotros presentamos dos PET vinculados con el ambiente. En uno trabajamos con didáctica de las ciencias sociales y los territorios, digamos, en cada una de las sedes, y el otro, que lo pensamos con la cátedra de salud, tiene que ver también con diálogos en relación a temáticas vinculadas con el ambiente. El año pasado me crucé con Natalia Schonfer y ella me comentó la idea que tenían desde investigación también. Así que bueno, seguramente nos vamos a contactar. Son distintos los PET, pero se entrelazan en algún punto. Así que, bueno, quedo en compromiso para vincularme ahí con Liliana y con Sofía y con las chicas de investigación y también para poder aportar desde nuestras cátedras y colaborar en la rifa, en cómo traemos a estas personas a exponer. Bueno, gracias, Fernanda. De nada, lo sigo, pero estoy acá entre medio de todos los quehaceres también. Drama. Bueno, en realidad eso está bueno lo que decís porque seguramente que también las experiencias lo que nos van dando después es poder ir pensando articulaciones a partir, digamos, de los distintos proyectos que muchas veces no solamente a veces tienen que ver con carreras, con cátedras de la misma carrera, sino a veces otras carreras que por ahí abordan los mismos problemas. Entonces, todo este mapa lo que nos va a dar es poder también analizar eso. La comisión también va a hacer un seguimiento respecto a eso para poder estimular proyectos que sean comunes, ¿no? Que eso sería un poco la verdadera extensión, ¿no? Que podamos pensar esos problemas comunes de distintas carreras o de distintas cátedras. Que bueno, hay muchos proyectos, ya lo venimos tiempo que por ahí los PECAT incluso que trabajan sobre problemas comunes y que bueno, seguramente vamos a estar generando acciones y esto de poder también juntarnos un poco tenía que ver con eso, con que podamos conocernos, que estamos a veces trabajando sobre los mismos problemas, entonces la idea de poder también unir fuerzas para
para que esos proyectos tengan más potencia. Eso seguramente pues lo vamos a trabajar en otras instancias. Yo creo que eso es lo interesante que va a tener estos proyectos, que después nos van a abrir como ciertas ideas de trabajo comunes, ¿no? De proyectos que se potencien hacia trabajo, hacia problemas comunes. Eso va a ser interesante. Así que bueno, gracias. Renata, o no sé qué sería. ¿Está Verónica? Yo creo que decir algo de lo que estamos hablando. Ay, sí, perdón, Verónica, una última consulta, porque en la reunión anterior ustedes habían dicho algo de notas de autorización de aquellas organizaciones que participaban. Entonces quería preguntar, habían dicho que iban a mandar un formulario en que nosotras, hago esta consulta si podía hacer la firma digital, si podrían enviar el formulario o aquel formulario que debíamos tener en cuenta para poder registrar. En nuestro caso son varias las organizaciones que participan, entonces por ahí nos gustaría saber eso como para ir trabajando, o para ir para ir trabajando eso con las organizaciones. Las actas son las mismas, digamos, que se usan para lo que son las prácticas. Eso en la página de la facultad vas a ingresar al área de extensión, dice secretarías, extensión, después hay un apartado que dice convenios, y en los convenios están justamente divididos por carpeta los lugares donde están, qué sé yo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, o el CGE, o la institución que sea. Si no recuerdo mal, ya tenemos también en el micrositio modelos de acta, no me acuerdo ahora, lo voy a chequear porque sé que lo estuvimos trabajando, pero si no lo van a encontrar ahí. La idea es que en el micrositio esté toda esa información. Si no está, lo vamos a sumar seguramente ahora esta semana. Lo voy a chequear a eso y lo sumaremos esta semana como más tardar, si es que no está. Verónica. Hola, buenos días. Disculpen que no pongo cámara, sino que se me va a internet y vuelve, entonces, para agilizar. Algunas de las respuestas, ¿se escucha? Algunas de las respuestas me las fueron dando los anteriores colegas. Uno tenía que ver con el micrositio, y porque no había recibido ningún tipo de respuesta por parte, más que el recibido, ninguna información, y cuando quería entrar al micrositio en un correo que enviaron no me permitía, así que recién pude ver como que está el proyecto, creería que aprobado. En virtud de que no había recibido ninguna respuesta, no sé si hay algo en particular que se envió. Yo hice una propuesta que tenía que ver desde el campo de las artes visuales, si bien estoy en otro PET, que tenía que ver con el docente como gestor cultural, una relación entre la práctica, la didáctica y la práctica de la enseñanza de nivel inicial y primario, junto con el museo, en la iniciación o la formación de guías hacia el patrimonio cultural desde las primeras infancias. Verónica, te contesto. Como dijimos al principio, de las 26 propuestas de PET que se presentaron, 25 están aprobadas. El mail que se envió a todos los equipos era una conformación de que estaban aprobadas esas PET. O sea, si tenés el mail y te conectaste ahora porque efectivamente estaba aprobada. Lo que pasó es que en la vorágine de tener que cargar esas PET al guaraní y demás, las resoluciones todavía no están, teníamos el número de resolución, pero no está la resolución en sí, por eso es que no se han enviado y no se han notificado formalmente con ese acta, digamos, a los equipos, digamos. Además, la semana pasada nosotros fuimos de la comisión, donde planificamos esta reunión hoy, y la idea es que quienes fueron evaluando las diversas PET que se presentaron, podamos ponernos en contacto después de esta reunión justamente con los diversos equipos para ir ubicando, bueno, cuáles son las sugerencias que de alguna manera tenemos desde la comisión,
que es lo que siempre veníamos haciendo en relación a los PECAT, que bueno, no lo pudimos hacer porque estamos primero encontrándonos hoy acá, y después sí, cada miembro de la comisión irá comunicándose con los diversos equipos, planteando, bueno, cómo vamos a hacer este acompañamiento de implementación y las sugerencias que hayamos observado de esas propuestas. Bien, perfecto. Entonces hago una pregunta puntual porque algunas de las anteriores fueron respondiendo a otros colegas. En el caso de que se requiera de un encuentro virtual que se pueda grabar, contamos con algún mail de la facultad que nos permita la grabación. Sí, nosotros tenemos desde la Secretaría a disposición esta cuenta de la que estamos usando ahora, que la hemos venido usando para los PECAT o otras actividades, así que se tendría que solicitar y la gestionamos, no hay problema. Bueno, muchas gracias entonces. Renata, después Liliana y después Sandra. Buenas tardes. Renata Dalaglio, de aquí de Gualeguaychú, profesora de teatro. Bueno, primero comentar que como coordinadora de carrera presenté una actividad que nosotros hacemos anualmente, que se llama Continuado de Teatro. Y ¿se me escucha? Gracias. Y bueno, como dijo Mariela Piedrabuena anteriormente, aprovechamos prácticas que veníamos haciendo, las presentamos como PET, pero mi pregunta concreta, mis preguntas son dos. Casi todas nuestras actividades son abiertas a la comunidad, porque vienen con la característica de PECAT, entonces siempre tenemos participantes externos. Entonces la pregunta es sobre la acreditación externa. Sé que ya lo estuvimos hablando un poco con Lucas también en otro momento, pero tal vez pueda servir para alguien más acá en la reunión. Para quien sea externo, que no sea estudiante y que participe de la actividad, la acreditación sería de la misma manera que con los PECAT, es decir, formulario y luego elevamos la inscripción y se le da una certificación. Eso sería así, eso por un lado. Y por otro lado, consultar si la nueva convocatoria a partir de mayo puede ser también para cátedras que son anuales, ¿no? Que al ver que esto está funcionando, bueno, pues están con ganas de presentar y yo, por supuesto, estoy motivando a eso. Así que, bueno, quería saber si, o alguna del primer cuatrimestre también que haya quedado también con la intención, ¿no? Bueno, esas son las dos preguntas. Y eso lo de la presentación anual se puede hacer. O sea, las convocatorias en realidad siempre por ahí se malinterpretaba de que con los PECAT, segundo cuatrimestre, que era para las cátedras de segundo cuatrimestre, y en realidad es para cualquier cátedra. Lo que dice la convocatoria es para implementar en el segundo cuatrimestre. Así que si son anuales, o si son del primer cuatrimestre, si son del segundo cuatrimestre, se pueden presentar de todas formas ahora en la convocatoria de mayo. Y la otra pregunta sobre los externos. Sí, la certificación la haríamos de acá y sería solo para esos referentes, digamos. Los estudiantes, lo que acreditan, o sea, los estudiantes que acreditan son las horas que en la PET que se inscribieron, y los docentes no se les acreditaría porque es parte de la función que les corresponde, digamos, como parte de la normativa de la extensión. No sé si había otra pregunta. No, perfecto. El tema es que como tenemos siempre participantes externos que pueden venir a participar de algún taller o de una actividad conjunta, por ser teatro, digamos, hay muchos externos con los que compartimos, teatristas de la comunidad, por ejemplo, que pueden sumarse a la PET, y bueno, la idea era de cómo acreditar esa participación, que no para estudiantes, digamos, sino que son externos. Esa era la consulta. Perfecto. Sí, se puede acreditar.
Liliana. Sí, yo quería agregar nada más una línea para ubicar el sentido del planteo nuestro, porque en la vorágine Sofía empezó con todas las consultas. Nosotras recuperamos un trabajo que venimos haciendo hace 7 años ya, desde las cátedras de investigación educativa 1, 2 y 3 de estas carreras de educación primaria inicial, especialidades rurales, en función de problemáticas socioambientales, pero que venía siendo problemáticas de género, educativas, contextuales que considerábamos emergentes. Para estas PET, y viendo la oportunidad que las PET nos planteaban, que realmente valoramos enormemente, porque es lo que creemos que nos estaba faltando, era el anclaje al territorio, es que circunscribimos a la problemática ambiental, porque además entendemos que es una problemática que no está siendo suficientemente visibilizada en la universidad en general, en nuestra universidad y en nuestra facultad en particular. Y por eso me parece importantísimo esto que decías, Agustín, de poder establecer lazos con los proyectos comunes, esto que decía Fernanda también, que quedamos allí a mitad de camino con el diálogo, pero me parece interesante poder pensar en instancias que sean no solo para afuera, sino también para dentro de nuestras discusiones de cuáles son estas líneas que vamos instalando en las PET en la facultad. Quería decir esto nada más para ubicar el sentido. Gracias, Liliana. Sí, respecto a eso, tenemos pensado para fin de año tal vez hacer un encuentro, digamos, para poder contarnos cómo nos fue, cómo, digamos, poder también nosotros hacer un análisis, poder expresarlo en un documento, bueno, poder generar ahí, nuclear esa información, conversar, poder también pensarnos cómo fue ese proceso, pero que lo habíamos pensado otras veces para los PECAT y no lo habíamos podido hacer por la vorágine de las actividades cotidianas y demás, pero que bueno, este año, a fin de año tal vez lo hagamos, o lo vamos a intentar de poder generar un encuentro para poder conocernos mejor, digamos, los proyectos, y bueno, nosotros poder también hacer ese trabajo, concentrar la información para que ustedes ya la tengan, y a partir de ahí podamos definir y pensar para una segunda etapa o para el año que viene, un proyecto por ahí más común entre cátedras o entre carreras. Me parece que es un poco el desafío. Así que esa instancia la vamos a tener en cualquier momento. La idea es hacerlo a fin de año, cuando ya finalicen, antes de finalizar el año, ¿no? Que ya van a estar cerrados los proyectos, ¿no? Sí, esto es interesante porque en esta primera propuesta de implementación de PET se van viendo las líneas bueno, de deseos, la línea de deseo de los equipos de cátedra, de las vinculaciones que tienen con los territorios, con la comunidad. Y bueno, eso permitiría después fortalecer la propuesta haciendo otra cosa más amplia y a la vez más específica. Así que bueno, es la apuesta que nos damos este año como para ir diagnosticando también internamente cómo está la situación para después hacer un trabajo. Sandra. Bueno, hola, Karina. Mi nombre es Sandra Karina. Está muy bien. Bueno, un gusto escucharlos y yo integro una de las propuestas que dirige Miriam Olego. Miriam tuvo que retirarse porque tiene clases, así que bueno, me quedé un poquito con la posta. El título es Literatura y Biblioteca Escolar entre inicial y primero, y voy a decir algo así, una nano intervención, o un proyecto, una PET minimalista. Es como, sí, es un primer ensayo porque eso, teníamos muchas consultas, los chicos de extensión saben porque hicimos varias, sobre todo porque vamos a hacer este ensayo con una escuela, y hemos estado siempre en vínculo con las escuelas, pero este tipo de lógica supone un vínculo distinto. Entonces, incluso antes de escribir la propuesta, tuvimos una primera reunión,
sabemos que es viable, que nos esperan, pero tampoco es que hemos delimitado exactamente qué es lo que va a suceder, porque bueno, de eso va la práctica, así que tenemos que esperar a encontrarnos con quienes se inscriban y bueno, y ver qué pasa. Esa es la presentación. Ahora tengo dos tipos de preguntas. Voy con la primera. En el micrositio efectivamente está el modelo de acta y el modelo de solicitud de cobertura para el seguro. La pregunta es, ¿qué plazos hay para presentar esas notas? Eso. Y la otra consulta tiene que ver con la cantidad de horas. Esto es lo que se conversó al inicio de la reunión. Pongo, por ejemplo, este proyecto. Este proyecto dice que tiene 10 horas. Entonces lo pienso desde el punto de vista del estudiante. Me inscribo a una PET de 10 horas, sé que después tengo que hacer otra. Si a los profes, al equipo se le ocurre extender a 15 horas, porque nos copamos, pero después solo se le van a acreditar 10 al estudiante, ahí veo un tema que no me queda del todo claro. Cuando al inicio, insisto, de la reunión se decía, bueno, no están claras las horas, o no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, y ahí va en tal caso una pregunta. Supongamos, ¿qué se nos ocurre? De 10 horas a extenderlo a 20. Eso es absolutamente posible, de modo tal que quienes se hayan inscrito se entusiasmen y continúen haciendo después, terminan esto y ya está, acreditaron las 20 horas, o sería una cuestión ahí a mitad de camino. Espero haber sido clara, si no, me preguntan. Gracias. Bien. En relación a la pregunta de las horas, ustedes hacen una sugerencia suponiendo justamente el tiempo que llevaría esa PET, pero como la mayoría acá somos extensionistas y sabemos que la extensión es mucho más de lo que realmente uno se puede pensar antes, la acreditación de las horas efectivas se va a hacer cuando se envíe el informe final o la evaluación de las horas. Nosotros ponemos se pone como sugerencia para que el estudiante vaya con una idea de cuántas horas aproximadamente acreditarían. Después, una vez que concluida la PET, el equipo envía o remita ese informe, ahí es donde en el sistema se cargará las horas a acreditar, digamos. La otra pregunta era sobre los seguros. Bueno, eso, una vez que ustedes tengan la totalidad de los inscriptos, todavía no están las inscripciones, así que en ese sentido no pueden saber cuántos estudiantes son, no se pueden tramitar los seguros y demás, pero eso no hay un tiempo en sí, cuando lo vayan teniendo lo mandan, digamos. Lo que a nosotros nos pasó era que como nos faltaban algunas cositas para cerrar la carga en el guaraní, la inscripción se estiró. La idea era que sea hasta el 28 de marzo, bueno, nos llevamos con el tiempo, se va a habilitar esta semana y seguramente siga hasta la semana que viene, veremos cómo va ese proceso, pero bueno, una vez que esté concluido esa carga, esa inscripción, les vamos a notificar que ya está cerrada esa inscripción y que ya tienen el cupo de estudiantes inscritos. Después cada equipo va diciendo, porque por ejemplo había PET que iban a arrancar en agosto, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, van a tener el cupo de estudiantes, pero en realidad la salida a territorio o la URL lo van a hacer más adelante. Eso lo va a definir cada equipo y en función de eso también van a ir armando, digamos, o presentando la formalidad de los seguros y demás. No sé si hay algo más. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, capaz que ya podemos ir cerrando. Y bueno, decir que, como dije en un momento, la idea es que la comisión quede a disposición. Nosotros queremos tener este primer encuentro con todos los equipos que se presentaron, para, bueno, que se puedan conocer, que puedan dialogar, que más o menos sepamos en qué sintonía estamos. Y lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esta semana, ir comunicándonos más individualmente con cada equipo. Eso lo irá manejando cada integrante de la comisión, de cómo se va a ir contactando, pueden hacer reuniones, conversaciones por chat, mails. La idea es que sea algo más personalizado también porque esto va a implicar un trabajo de más seguimiento, digamos. Pero bueno, nosotros ya saben, estamos a disposición.
desde la Secretaría, con Agustín, el mail, nuestros números lo tienen, también nos pueden escribir. Y bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando esto, que es algo novedoso y nos va a traer dudas, seguramente. Va a haber obstáculos, seguramente también, pero bueno, está toda la disposición a poder sortearlo y trabajar en conjunto para que sea lo mejor posible. Bueno, estamos en contacto, como dice Luca, era el primer contacto que queríamos tener, no queríamos que quede solo como decía, esto todavía resoluciones faltan salir y que se notifique fehacientemente, pero necesitábamos los números para poder cargarlos en el sistema, para poder habilitar las inscripciones, así que, bueno, nada, estamos en camino, iniciamos el proceso y bueno, de vuelta agradecerles por la predisposición y por la presentación de los proyectos, que seguramente los vamos a ir también, nos va a ir sirviendo para ir mejorando y nuestro trabajo en las prácticas educativas territoriales con el aporte y la experiencia de ustedes en los proyectos, así que bueno, quedamos a disposición y nos estamos encontrando en cualquier momento. Bueno. Lo último, si pueden, gracias. En el mail que se les mandó había un link para que puedan poner sus datos, si los pueden poner también, así tenemos un registro de los integrantes. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, adiós.